Hola, que el Señor les bendiga. Yo soy Lady Tabima y les doy la bienvenida a Toquecitos para el Corazón. Hoy vamos a hablar acerca del Dios de pactos. Y no es que hayan varios dioses, no, sino que hoy vamos a conocer a Dios como ese Dios de pactos, ese Dios que cumple sus pactos. Veníamos hablando de las promesas, de que debemos de cumplir lo que le prometemos a Dios, así como Él es fiel en cumplir sus promesas, en cumplir todas esas promesas que están depositadas en su palabra, las cumple a cada día en la medida de que nosotros también nos disponemos a obedecerle y a fijar nuestra mirada en Él. Hoy vamos a ver esos pactos de Dios para con nosotros y cómo los vemos cumplirse a través de la historia de la humanidad, porque la palabra de Dios se cumple, su palabra es real, es viva, es eficaz. Por eso debemos aprender a conocerla para saber qué es lo que Dios nos promete, cuáles son esos pactos, cuáles son esas promesas, cuáles son esos mandamientos y qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces vamos a ir en primer lugar al libro de Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 11, lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí viene hablando acerca de ese pacto que hizo el Señor con Noé después del diluvio. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esta historia del arca de Noé, de cómo el Señor habló a Noé para que apartara cada pareja de animalitos y él con su familia subieran al arca de Noé, porque por la desobediencia y el pecado de la humanidad iba a venir como este castigo sobre la tierra. Entonces, como el Señor en su infinita misericordia puso sus ojos en Noé también por su rectitud y su obediencia delante de él, y entonces les permitió salvarse de todo esto que aconteció a través del diluvio sobre la humanidad. Lo pueden empezar a leer todo ese versículo, ese capítulo 9 habla de esto, acerca del pacto que Dios hizo con Noé. Vamos a ver entonces cómo fue esto. Capítulo 9, versículo 11 del primer libro de la Biblia, que es Génesis. Nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mire lo que empieza diciendo: estableceré mi pacto. Fue un pacto, un trato que Dios hizo con Noé después de ver toda la destrucción que causó este diluvio, ¿cierto? Después de que ya las aguas cesaron. Si leemos la historia, vamos a saber, a conocer que fue durante meses que cayó este diluvio sobre la tierra, y por eso acabó con todo lo que existía. Solo de seres vivientes se salvó lo que Noé había apartado en el arca. ¿Pero por qué? Porque él obedeció al Señor, porque él escuchó su voz cuando el Señor le empezó a decir: vas a hacer esto, siguió todas sus instrucciones. Es maravilloso leer porque todo está planificado correctamente, las medidas que debía de tener el arca, todo lo que él debía hacer. Noé fue atento a escuchar la voz de Dios y, lo más importante, la obedeció. Por eso él y su familia tuvieron la bendición de salvarse de esta destrucción, y con ellos pues todos los animales. Y después de esto entonces hubo como otra creación, un nuevo comenzar, porque de hecho hay versículos más arriba, se los voy a compartir también como para que entendamos un poquito. Está lo que el Señor le dice a Noé después de que pasa todo esto y de que ellos salen nuevamente del arca a poblar nuevamente la tierra. Dice desde el versículo 7: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Fue la ordenanza que les dio el Señor a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, como se lo dijo en un principio a Adán y Eva cuando los creó y los puso en el Edén, en ese paraíso maravilloso que había creado para ellos. Fructificad y multiplicaos, poblar
la tierra. Entonces mire la importancia de aprender a conocer cuáles son esos pactos del Señor y la importancia también de tener oídos siempre atentos a su voz para escucharla y obedecerla. Eso es lo más importante, no quedarnos solo en el escuchar y ya no. Hay que ir a la acción, a obedecer lo que el Señor nos manda. Y lo hermoso que es esta historia, que la señal de ese pacto que el Señor hizo con Noé en su momento y con toda la humanidad, porque hasta el día de hoy lo vemos, es el arco iris, ese arco iris maravilloso con esos colores que sale. Lo hemos visto cuando empieza de pronto a caer un aguacero y de repente sale el sol. El Señor se acuerda de su pacto, y de hecho ahí si leen toda la historia van a ver cómo el Señor establece ese pacto poniéndole ese sello a esa palabra y a esa promesa que hizo de no volver a acabar la creación, la tierra con diluvios. Entonces, para que lo tengamos muy presente, leamos, aprendamos a conocer la palabra de Dios y vamos a conocer lo hermoso y maravilloso que hay depositado en ella y todo lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Vamos a seguir entonces en el Salmo 103, versículos 17 y 18. Nos sigue hablando del Señor, de ese pacto que Él quiere establecer con nosotros, en la medida que nosotros dispongamos también nuestro corazón para obedecerlo, para escucharlo y para tener siempre nuestro corazón dispuesto para Él. Salmo 103, versículos 17 y 18. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mire qué hermoso, los que conocen sus mandamientos, sobre los que los guardan en su corazón para ponerlos por obra. Y ponerlos por obra, ¿qué es? Es obedecerlos. Como cuando yo les digo que este toquecito lo atesoren en su corazón y lo pongan por obra. Es eso, es obedecer, no quedarse solamente en que sí, se escucha muy bonito. No, empecemos a practicar todo lo que escuchamos, todo lo que aprendemos, y más cuando tiene que ver con la palabra de Dios. Mire que dice que su misericordia es para nosotros y para nuestros hijos. Esa bendición será también sobre nuestra descendencia. Por eso la importancia de ser obedientes al Señor, por eso la importancia, miren, de obedecer sus mandamientos, porque esa bendición será aún sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, bisnietos, y de ahí en adelante debemos de poner nuestra vida, la vida de nuestros hijos y nuestra descendencia en las manos de Dios, para que su bendición sea sobre ellos y esa descendencia y esa generación sea bendita delante de Dios. Entonces hoy te reto a que aprendas a ser un hombre y una mujer de retos y de pactos, a cumplir esos pactos que haces. Hay pactos, que hicimos un pacto de amistad, que un pacto pues entre una pareja, un hombre, una mujer, ese pacto que hacen ante el altar, de ser fieles, de estar en las buenas y en las malas. Eso también es un pacto, el pacto que hacemos de amor, de fidelidad, tantos pactos que existen. Y mire que la palabra de Dios hoy también nos está hablando acerca de la importancia de los pactos, y no solo la importancia, sino lo fiel y maravilloso que es Dios para cumplirlos. Espero, como siempre, que este toquecito para el corazón les haya gustado. Los invito para que vayan, lean, reafirmen esta palabra. Es palabra de Dios, no es palabra mía. Yo simplemente transmito un mensaje que el Señor me entrega. Así que espero que sea de bendición para sus vidas, que lo compartan, y espero, como siempre, seguirles viendo por acá. Es con mucho amor, con mucho cariño, y en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.